Hola chicos, bienvenidos a este video tutorial de funciones si anidadas. El día de hoy vamos a trabajar con las funciones anidadas lógicas, principalmente con la función si. Inicialmente tenemos un cuadro en el cual podemos observar algunos porcentajes de comisiones que le van a pagar los vendedores. Por ejemplo, para el 1% para las ventas internas, el 2% para las que hacen ventas telemercadeos y el 2.50 para el que hacen ventas externas. En el cuadro tenemos los tipos de vendedores, nombre de vendedores, apellido de vendedor, ventas, que es el total. Inicialmente vamos a trabajar con un solo condicional sí. Y vamos a ver luego con dos condicionales y después con tres, para que podamos visualizar mejor el ejercicio y podamos hacer un ejercicio poco más completo. Si vamos a empezar una función, lo principal que hacemos es colocar generalmente igual, colocamos la función si, abrimos paréntesis y le vamos a colocar cuál es la condición que se debe cumplir. En este caso le vamos a escribir el nombre de la celda donde están los parámetros a seguir. En este caso la celda es la A9 y luego la vamos a escribir que debe ser igual, abrimos paréntesis, abrimos comillas y le colocamos la palabra interno. Cerramos los paréntesis, cerramos las comillas y es muy importante tener en cuenta que tenemos la variable tipo caracteres y tipo texto y se debe colocar entre comillas. Si estuviésemos hablando de números no habría necesidad de colocarle comillas, solo para las variables que son de tipo texto, nada más. Bueno, ya tenemos la condición puesta así. Si se cumple lo que está ahí, si se cumple la celda que está ahí es interno, y si se cumple la letra A9, lo cual se puede separar con un punto y coma, que sea una venta interna o un vendedor interno. Es que las ventas, o sea la celda de 9, la deben multiplicar por el porcentaje que corresponde, que es el 1%. Que ese generalmente es para las ventas internas. Si la condición de que esta celda que ahorita estábamos señalando no se cumple, no es una venta interna, entonces en este caso le colocaríamos sinceramente un 0. Pero antes de cerrarla vamos a colocar la celda del porcentaje a la B2. Le damos clic sobre B2 y luego F4 para colocarla luego como una celda absoluta, lo cual quiere decir al copiarla hacia abajo no nos cambia, siempre va a ser la misma. Le damos Enter y observamos cómo nos calculó el 1% efectivamente de las ventas de este señor. Por lo que sé es un vendedor interno. Bueno, si copiamos las fórmulas hacia abajo, jalamos, nos damos a notar algunos cambios. En la celda que sigues no hay ningún cálculo. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición de una venta interna. Por lo tanto, simplemente la siguiente celda sí se hace el cálculo porque es interno. Y vamos observando como los que están en cero es porque no corresponden al interno. Y los que sí son internos tienen su cálculo del 1%, tal como corresponde.
Hasta aquí es lo que tiene que ver con una función sí. Ahora posteriormente vamos a ver con dos funciones sí. Es aquí cuando se empieza a cumplir el concepto de las funciones sí anidadas. Bueno, ahora vamos. Ahí la tenemos tal como la teníamos para visualizar los cambios que vamos a hacer. En la columna siguiente vamos a dar con dos condiciones. Acá le vamos a colocar aquí vamos a colocar que las ventas sean internas, externas y de telemercadeo. La condición es que cumpla cualquiera de las dos. Vamos a ver para proceder el S. Inicialmente se le colocamos el signo igual, luego con la función sí correspondiente abrimos paréntesis y le colocamos la primera condición. La primera condición es que la celda 9 sea igual, abrimos comillas, escribimos interno, recuerden que entre comillas, y luego ponemos punto y coma. Si se cumple esta condición, vamos a hacer el mismo cálculo que hacíamos acá. Decimos que la celda de 9 la multiplique por el porcentaje que corresponde a las ventas internas, o sea, la celda B2. Aquí colocamos nuevamente, como estamos señalando, en la celda B2, le damos F4 para que sea absoluta, viendo que en la primera parte de la condición si cumple o no cumple el cálculo del 1%, entonces tendría la segunda parte. ¿Qué ocurre si no se cumple la condición? Entonces colocamos el punto y coma. Y la segunda condición, entonces en este caso no será 0, sino otro sí. Abrimos paréntesis. Y ahora vamos a colocar la otra condición. Que B9 sea igual, entre comillas, telemercadeo. Cerramos comillas. Y le vamos a dar el argumento correspondiente a telemercadeo. Lo separamos con el punto y coma nuevamente y vamos a decir que si se cumple la celda 9 sea telemercadeo, entonces ponemos de nuevo las ventas y las multiplique por el porcentaje que es el 2% de telemercadeo que corresponde, que sería B3. En este caso B3 igualmente le damos F4 para que sea absoluta y luego colocamos acá que si no se cumple entonces coloque 0. Cerramos el paréntesis de la segunda función y cerramos el paréntesis de la primera función. Ahora podemos observar que efectivamente me hizo el mismo cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición es quiere decir, si es interno, me calcula el 1%. Y si es telemercadeo, me calcula el 2%. Pero como es interno, me calculó de nuevo el 1%. Si copiamos la fórmula de nuevo hacia abajo, vamos a dar cuenta que en que nos había dado 0, ahora nos está dando un total. ¿Por qué? Porque como este no es interno, pero si es telemercadeo, ejecuto las acciones que corresponden
a la segunda parte, donde se ve que sí se cumple si es telemercadeo que lo multiplica el 2%, o si es interno que lo calcule por 1%. El siguiente es interno y vemos cómo también se hizo el cálculo del 1%. Los dos siguientes no tienen ningún cálculo porque no son internos ni tampoco son telemercadeo. Los siguientes tres, uno es telemercadeo y los otros dos son internos. Entonces si les hace el cálculo para, como estamos viendo, ese no es interno ni telemercadeo, por eso no se hace el cálculo. Y el otro si es telemercadeo, entonces se hace. Por lo tanto, se hace el respectivo el cálculo. Entonces ya vemos que ya nos dimos cuenta que aquí tenemos una parte que corresponde a un condicional sí y otra que corresponde a otro condicional. Estos condicionales lo que hace es que cada uno le dé una función y la otra le dé una función y luego unos argumentos a seguir. Entonces cuando la primera no se cumple, aparece la segunda, que puede hacerla cumplir. Y también se puede ejecutar unas acciones, pero cuando no nos ejecutó ni la primera ni la segunda, entonces se colocará un 0. Ahora veremos. Ahora lo vamos a ver con tres funciones. A ver, aquí igualmente vemos cómo termina la primera y dónde termina la segunda. Y dónde va a empezar la tercera. Ahora la vamos a analizar la fórmula. Acá tenemos la primera, nuevamente la misma sintaxis. Igual la función sí. Le decimos que la celda A9, si es igual interno, entonces que multiplique la de 9 por el 1%. Y luego donde empieza el segundo sí, estamos diciendo que la celda 9, que es telemercadeo, que coja nuevamente las ventas y las multiplique por B3, que corresponde al porcentaje del 2%, que es las ventas de telemercadeo. Luego observamos aquí nuevamente que hay otro sí, en el cual nos dice que en la celda 9 tiene la palabra externo, entonces va a coger las ventas y la multiplicar por el 2.50%, que es para ventas externas. Hasta aquí ya tenemos las tres condiciones. Nuevamente copiamos las fórmulas, bajamos y veremos qué sucede. Como podemos observar, la primera diferencia es que la primera condición es cuando una sola condición vemos que nos queda solo en 0. Y en la segunda cambia, que quedan unos cuantos. Y en la tercera que vemos que no nos queda ninguno. ¿Pero por qué? Porque tenemos tres condiciones. Porque si no se cumple la primera, se cumple la segunda. Y si no se cumple la segunda, se cumple la tercera. Por lo tanto, me hace el respectivo cálculo dependiendo del porcentaje o tipo de vendedor que estamos trabajando. Bueno chicos, espero que les haya ayudado en las funciones anidadas. Espero que les haya gustado y les haya ayudado mucho. Quien les habla, John Segarra. Un gusto. Gracias por todo. Operación de sumas. Lo primero que vamos a hacer es colocar el signo igual en la columna D. Ponemos B3 más 40, perdón,
C3. Presionamos Enter y como vemos sale el resultado 90. Sombreamos la demás celda para ver su resultado. Operación de resta. Como vemos que en la columna B y C hay números, lo que vamos a hacer es una operación de resta. Lo primero que vamos a hacer es poner en la columna D el signo igual. Ponemos B3 menos C3. Presionamos Enter y vemos que sale la respuesta. Sombreamos la demás celda para que también salgan los resultados. Operación de multiplicación. Ponemos signo igual en la columna D. Más ponemos B3 por C3. Presionamos Enter y vemos el resultado. Sombreamos la demás celda para que también salga lo mismo. Operación de división. Ponemos en la columna D el signo igual. Ponemos B3 el signo de división, C3 y presionamos Enter. Sombreamos la demás celda para que también salgan los resultados. Y eso es todo. Bloques tridimensionales. ¿Cómo hacer un bloque tridimensional? Pues lo primero que vamos a hacer es sombrear ingresos hasta beneficios. Ponemos un borde, pueden elegir cualquiera. Le ponemos color abajo. Y ya está. Eso es un bloque tridimensional. Configuración de página. Lo primero que vamos a hacer es dar clic aquí. Damos clic en la opción imprimir en la pestaña. Seleccionamos aquí en vista preliminar y aquí se puede configurar la página. Si damos clic en márgenes, podemos
dar clic aquí en horizontalmente y verticalmente. ¿Para qué? Para centrar lo que se va a imprimir. Cerramos la vista preliminar y aquí aparecerá una raya, lo que significa que de aquí hasta acá solo esto se va a imprimir. Salto de página, damos clic aquí. Aquí podemos insertar salto de páginas. Como ven aquí, solo esta parte se va a imprimir. Y damos clic aquí, imprimir. Y solo eso, y ponemos aceptar y la hoja saldrá, pero solo esta imagen. Solo esa parte se va a imprimir porque hicimos el salto de página, pero si ponemos la opción restablecer y damos clic aquí de nuevo, solo esta parte se va a imprimir. Gráficos. Para eso hay que dar clic en la opción insertar y también en la pestañita que está en los gráficos aquí, y podemos seleccionar cualquier imagen. Yo voy a seleccionar esta. Como vemos ahí, podemos poner cualquier color. También podemos cambiar el tipo de gráfico y la ubicación. Le voy a cambiar a otro tipo de gráfico. Le pondré un circular. Seleccionaré este. Y ahí está el gráfico.